One Piece es bien conocida por presentarnos misterios que se resolverán cientos de capítulos después, y uno de los más importantes es el misterio de las armas ancestrales. Apenas sabemos nada de ellas, no conocemos ni su verdadero propósito, ni qué son exactamente, y esto tiene un motivo: son el eje central del final de la historia que aún no debemos conocer. Una historia que, desde que entramos en el Grand Line, ha estado girando en torno a ellas disimuladamente, dándonos escasos detalles. Es cierto que se nos ha confirmado una de ellas, Poseidón, y de Plutón tenemos algo de información, pero de Urano aún no sabemos nada, cero. Sin embargo, tras estar investigando y unir todos los datos, he conseguido averiguar cuál es el propósito de Oda con estas armas y, lo más importante, ahora también sé qué es Urano, y vosotros también lo vais a saber. Y no voy a decir lo típico de que Urano es Vivi, Luffy, Nami, In o la cosa que destruyó Lulusia. No es nada de eso. La identidad de Urano es otra, una opción que nunca he escuchado decir a nadie, pero que, cuando os la cuente junto con toda la información que lo apoya, estoy seguro que muchos de vosotros os sentiréis spoileados al igual que yo. Este vídeo pretende ser la teoría más completa sobre las armas ancestrales, que resuelve todos sus misterios, es decir, la identidad y misión de las tres armas, una teoría general. Así que empecemos desde el principio. Oda está utilizando un patrón. Las armas ancestrales eran propiedad del Gran Reino y se han mantenido protegidas para que en algún momento de la historia cumplan con un objetivo concreto. Es importante entender que estas armas son consideradas como armas capaces de destruir el mundo, o bien porque en malas manos pueden hacerlo, o porque si cumplen con su objetivo, el gobierno mundial acabaría derrocado. Es por eso que estos las temen. Sin embargo, en esta historia, todo apunta a que el Gran Reino era sinónimo de armonía, unión y sonrisas. Estoy seguro que estas armas realmente no son armas como tal, solo herramientas con una misión asignada. ¿Y qué significa esto? Pues que estas tres armas tienen que estar sí o sí en posesión de los aliados del Gran Reino, las tres. El gobierno mundial no tiene ninguna. Lo que quiera que Im haya usado para destruir Lulusia puede estar relacionado con el tesoro nacional de Mary Joyce, pero eso no es Urano. Como digo, Oda utiliza un patrón. Cada arma tiene asociado un poneglyph donde se indica su localización. Este poneglyph está protegido por un reino aliado, y luego dicha arma se encuentra oculta en otra isla diferente, que también es un reino aliado. En Alabasta se encontraba protegido el poneglyph donde se decía que Plutón estaba en Wano, y en Sandora se encontraba protegido el poneglyph donde se decía que Poseidón estaba en la isla Gyojin. Por lo tanto, necesitamos que Robin lea o haya leído otro poneglyph donde se indique que Urano se encuentra en otro reino aliado. Si nos paramos a pensar, ya nos encontramos en la recta final de la historia, ya no quedan muchas islas que visitar, y que encima sepamos que sean grandes aliados del reino antiguo. Básicamente solo nos queda una, y no es ni más ni menos que Elbaf, considerada la nación más poderosa del mundo. Una isla con otra raza demasiado importante como para que también sean quienes protejan un arma ancestral, al igual que la isla Gyojin y Wano. De hecho, es totalmente lógico que Urano se encuentre aquí, ya que, precisamente, estas tres islas son las únicas que se nos mencionaron desde el Grand Line con tanta antelación. La isla Gyojin, Wano y Elbaf nos las presentaron antes de llegar al Nuevo Mundo. Siempre han sido las tres más esperadas, con tres tipos de habitantes muy singulares: los hombres pez, los samuráis y los gigantes. Conocimos a gente de estos tres tipos desde mucho tiempo atrás, y se nos desveló que en el Nuevo Mundo existía una isla habitada por cada uno de ellos. En Water 7, la sirena Kokoro nos mencionó que existía una isla habitada por esta raza. En Thriller Bark, donde conocimos a Ryuma, se nos mencionó que existía un país habitado por samuráis. Y en Little Garden, los gigantes Dorry y Brogy nos mencionaron que procedían de Elbaf, la nación de los gigantes. Siempre han sido las tres islas más anticipadas y esperadas del Nuevo Mundo, y por ello tiene mucho sentido que sean las localizaciones de las armas ancestrales. Los tres poneglyphs que indican las localizaciones de estas armas se encuentran en tres islas de la primera mitad del Grand Line, y las tres islas a las que apuntan se encuentran en la segunda mitad, en el Nuevo Mundo. Pero Oda esto siempre nos lo ha ocultado,
ya que nunca nos hemos enterado de que una isla es la que esconde el arma ancestral hasta que estamos allí. Robin no desveló que la isla Gyojin era la localización que leyó en el Poneglyph de Skypiea hasta que se confirmó que Shirahoshi era Poseidón. Y de igual forma, la muy cabrona se cayó durante cientos de capítulos que en el Poneglyph que había en Alabasta leyó que Plutón se encontraba en Wano. En Elbaf va a ocurrir exactamente igual. Una vez allí, Robin nos confirmará que uno de los Poneglyph que ha leído indica que Urano se encuentra allí. De hecho, Robin ha leído 4 Poneglyph grises, o sea, de los normales, y de los que no tenemos ni idea de qué ponía. Esta tía siempre va con secretismos. Tened en cuenta que aparte del Roab Poneglyph de Whole Cake, Brook también se llevó copias de 2 grises, 2 Poneglyph que no eran originarios de allí, sino que Big Mom los había conseguido de otros lugares. Uno de ellos se lo encontró Jinbe en otro lugar. De igual forma, en Wano también había 2 Poneglyph grises. Uno sí es cierto que era originario de allí, ya que se encontraba protegido en el sótano del castillo, pero el otro estaba en Onigashima, por lo que o bien Kaido lo había traído a ese lugar, o bien la propia Onigashima pertenecía a otro sitio. En definitiva, que de los 4 Poneglyph grises que Robin ha leído, hay 3 que pueden ser originarios de otros lugares, alguno incluso de la primera mitad del Grand Line, y de los cuales Robin no ha dicho ninguna palabra. Por lo tanto, es más que probable que en uno de ellos esté escrita la localización del arma ancestral Urano, y una vez lleguemos a Elbaf y se revele dicha arma, volvamos a tener por tercera vez el comentario de Robin desvelándonos que ya había leído en otro Poneglyph que Urano se encontraba en esa isla. Concluimos entonces que Urano se encuentra en Elbaf. Sé que esta conclusión no es nada sorprendente, porque es obvio que esta isla siempre ha sido una de las principales candidatas a poseer este arma ancestral. Pero lo interesante de la teoría viene ahora. Voy a desvelaros la identidad de Urano y un secreto que Oda había estado ocultándonos sobre estas armas. El autor de One Piece nos ha contado una verdad a medias. Esto es típico de él, lo ha hecho en varias ocasiones con algunos temas como cuando Crocus dijo que la última isla a la que se llegaba siguiendo el log post era Laugh Tale, y luego descubrimos que no, que era Lodestar. Oda necesita mentirnos sutilmente porque aún no puede darnos toda la información sobre algunos temas, y esto es lo que también está ocurriendo con las armas ancestrales. Sin embargo, desde hace tiempo muchos fans ya sospechaban de ello. Las armas ancestrales son poderes que se heredan a través de personas. Sí, Poseidón, Plutón y Urano son personajes de One Piece. En este momento algunos no estaréis de acuerdo conmigo porque recientemente se nos ha insinuado que Plutón es un barco que duerme bajo la antigua Wano. Sí, es cierto, pero tranquilos, todo tiene una explicación. Como os he dicho, Oda nos está contando una verdad a medias. Confiad en mí y veréis cómo todo tiene sentido. En el capítulo 1073 se nos desveló por fin el nombre de uno de los 5 miembros del Gorosei, y no es ni más ni menos que Saturno, otro nombre de planeta y de dios. Esto nos confirma que Oda va a usar todos los planetas del sistema solar, cuyos nombres hacen referencia a dioses de la mitología griega y romana. Dependiendo de la mitología, reciben un nombre u otro. Por ejemplo, Neptuno y Poseidón son el mismo dios, al igual que Plutón y Hades. En definitiva, lo que quiero decir es que da igual los nombres como tal, lo que importa es la referencia a estos dioses y planetas. Desde la antigüedad ya se habían identificado 5 planetas en el cielo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Estos son los 5 planetas clásicos y a los que casi con total seguridad hacen referencia los nombres de los 5 miembros del Gorosei. Mucho más tarde se descubrieron otros 3 más lejanos: Urano, Neptuno y Plutón, y Oda los ha usado para los 3 personajes que portan con el poder de las armas ancestrales. Por último nos queda el Sol y la Tierra. Está más que claro que Luffy representa el Sol. A estas alturas hay demasiadas evidencias y no hace falta explicarlas, y muy posiblemente Im sea quien representa a la Tierra. También hay muchas razones que lo apoyan, pero que en este vídeo no importan demasiado. De esta forma, la censura del mundo actual de One Piece corresponde con el modelo geocentrista, donde todos los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra, es decir, Im está en el centro de todo, pero que una vez salga la verdad a la luz, se corresponderá con el modelo heliocentrista, el verdadero, donde es el Sol el centro de todo, o sea, Luffy, Joy Boy.
En definitiva, a lo que quiero llegar es que todos estos nombres de dioses y planetas corresponden a personajes de One Piece. Por lo tanto, las 3 armas ancestrales también son personas. Plutón no se va a salir de ese patrón. Este arma también lo va a hacer. Oda nos ha estado dejando con la duda durante tanto tiempo, sin terminar de confirmárnoslo, porque si hubiésemos sabido que la segunda arma también era una persona, ya habríamos deducido que la tercera también lo era. Pero su intención es que esta revelación se haga cuando conozcamos la identidad de la última, Urano. En ese momento entenderemos que las 3 armas ancestrales son personas con el poder para controlar algo, aunque no es así de simple. Cada una de ellas está formada por 3 elementos que cumplen un patrón muy curioso: persona, bestia y barco. Os voy a explicar en qué consiste. Un arma ancestral es un poder que cierta persona hereda gracias a su linaje, y con ese poder es capaz de controlar a un tipo de bestia. La función de esta bestia es liberar un barco gigante en el que los habitantes de esa isla puedan movilizarse y mover ficha durante la guerra final. La unión hace la fuerza. El peligro de las armas ancestrales reside en que la persona que recibe el nombre de dicha arma tiene el poder para controlar una bestia con la que literalmente puede destruir islas. Pero esto nunca va a pasar porque este poder está protegido. Solo lo heredan las personas elegidas, o sea, las de su linaje. Por lo tanto, es imposible robar este poder, y estas personas no usarán el poder de controlar a las bestias para destruir el mundo, sino para liberar el barco donde pueda reunir a toda su nación y abrirse al mundo. No es casualidad que justamente estas 3 naciones, o sea, la isla Gyojin, Wano y Elbaf, estén aisladas, cada una a su manera en menor o mayor medida. Y Luffy es la persona que, sin quererlo, ha hecho posible el plan de Joy Boy. Es el guerrero de la liberación. Gracias a él, las 3 armas ancestrales podrán utilizar su poder cuando llegue el momento. En el caso de Poseidón, está más que claro cuál es el patrón persona-bestia-barco. La persona que ha heredado ese poder es Shirahoshi, y con dicho poder es capaz de dar órdenes a un tipo de bestia, a los reyes marinos, y con ellos podrá liberar el barco Noah, es decir, llevarlo hasta la superficie cargado con todos los Gyojin. En el caso de Plutón es exactamente igual, pero Oda ha dado muchas vueltas para disimularlo y que no nos quede del todo claro. Como digo, porque si nos lo hubiera confirmado, ya sería súper fácil adivinar Urano, y este quiere dejarnos con el misterio hasta el final para que una vez conozcamos las 3, es cuando por fin entendamos qué son las armas ancestrales. Por lo tanto, ¿en qué consiste Plutón exactamente? Vamos a repasar la información que Oda nos ha dado sobre esta arma. Hay que tener en cuenta que dentro del mundo de One Piece, la gente está igual que nosotros, no conoce información verídica sobre las armas ancestrales, solo rumores, y precisamente eso es lo que ha usado Oda para despistarnos. La primera vez que se menciona a Plutón es en Alabasta, en boca de Crocodile. El Shichibukai creía que la arma ancestral estaba oculta en este país, y por lo tanto, muchos de nosotros también lo creímos durante mucho tiempo. Oda no dejó las cosas claras del todo para confundirnos, y a día de hoy lo sigue haciendo. Toda la información de Plutón es ambigua y basada en creencias de personajes. Veámoslo. En el capítulo 192, Crocodile le pregunta al Rey Cobra dónde está Plutón, y en el capítulo 193 continúan dándonos la información que este Shichibukai tiene. Plutón, he oído que, al utilizarlo, puede ser capaz de hacer desaparecer una isla. Como veis, lo dice un poco a modo de rumor, he oído tal cosa. Cobra se sorprende diciendo que dónde ha leído ese nombre, y Crocodile continúa diciendo que debe estar durmiendo en algún lugar de este país, o por lo menos, eso es lo que él cree. Este solo se había enterado de rumores que relacionaban una supuesta arma destructiva llamada Plutón con Alabasta. El resto de personas que están oyendo todo no tienen ni idea sobre este secreto. Hasta la propia Vivi se sorprende de que en su país exista un arma así. Shaka también está sorprendido y deduce que es un secreto que solo conocía el rey. Y varios capítulos más tarde, Cobra lo confirma y lleva a Crocodile y Robin hasta una cámara secreta donde se encuentra un poneglyph, dando a entender que quizás en ese poneglyph está escrita su localización. Pero aquí, Robin actúa de acuerdo a sus propios intereses y le miente a Crocodile. Hace como que está leyendo el poneglyph, contando la historia sobre Alabasta en vez de hablar sobre Plutón.
Crocodile pierde la paciencia y se pone agresivo, diciendo lo siguiente: sé que Plutón existe, no necesito la verdadera historia para buscarlo, ya que ahora el país es mío y será solo cuestión de tiempo que lo encuentre. Como vemos, Crocodile creía que Plutón estaba en la propia Alabasta, no solo en el poneglyph que indicaba su localización exacta, y por culpa de esto, nosotros también lo creímos durante muchísimo tiempo. Más tarde se nos confirma con un diálogo de Cobra que era cierto que Robin había mentido a Crocodile y que en ese poneglyph estaba escrita la localización de Plutón. ¿Por qué le mentiste? En la piedra no hay escrita ninguna historia, ahí se menciona el arma y su localización. Si se lo hubieses dicho en ese momento, este país habría caído bajo su control, ¿verdad? Hasta el propio Cobra no sabe la verdad sobre Plutón. Lo único que sabe es que es un arma con gran capacidad de destrucción y que tiene que proteger ese poneglyph porque ahí está escrita su localización. Cree que Alabasta es la única guardiana de Plutón, y por lo tanto que entonces dicho arma también debería de estar en este país. Por eso dijo que, si Crocodile la hubiera encontrado, el reino habría caído bajo su control. Confirmamos que Oda quería despistarnos, ya que la información que nos da los personajes no es exacta, solo creencias. Muchos capítulos más tarde, en la saga de Water 7 y Enies Lobby, volvimos a tener más información sobre Plutón. Información que de nuevo tenemos que coger con pinzas, ya que estos personajes tampoco conocen la verdad absoluta. Teniendo en cuenta esto, tras leer todos los diálogos de esta saga con una buena traducción, lo único que podemos concluir es que, además de unos planos ya desintegrados, existe un barco monstruoso que está estrechamente vinculado con Plutón. Tanto que es lógico que las personas que no conocen la verdadera naturaleza de las armas ancestrales crean que Plutón es simplemente ese barco. Y es cierto que lo es, pero solo es una verdad a medias. Justamente lo que Oda quería que pensáramos gracias a las creencias de esa gente, igual que pasó con Crocodile y la localización. Pero ahora ya conocéis cómo funcionan las armas ancestrales. Plutón es más que un barco. De nuevo podemos observar el patrón persona-bestia-barco. Plutón es Momonosuke, el cual tiene el poder de controlar a Zunisha, y esta bestia tiene la capacidad de destruir islas enteras, justamente lo que decían los rumores sobre Plutón. De hecho, así será como se libere el barco. Sukiyaki, el cual tampoco conoce todos los detalles igual que Cobra, ya nos confirmó que abrir las fronteras significaba destruir la Wano actual, para que el supuesto Plutón que duerme bajo ella, es decir, el barco sepultado en la Wano ancestral, quede libre y pueda ser utilizado. En este barco podrán viajar todos los samuráis para combatir en la guerra final, liderados por Momonosuke y por supuesto contando con el apoyo de Zunisha. En One Piece ya se nos ha dicho que el arma más peligrosa del mundo es la capacidad de unir a la gente. Oda está dándonos información a medias, puede parecer que incluso se contradice, pero es la única forma que tiene de engañarnos y que aún no descubramos la verdad sobre Plutón y por lo tanto de todas las armas ancestrales. Nunca podemos fiarnos de las palabras de un personaje de One Piece, y por este motivo ni siquiera nos ha mostrado el barco y ha dejado sin terminar de explicar el misterio de Momonosuke y Zunisha, el misterio de por qué solo él puede darle órdenes. Pero ahora todos los cabos están atados. Está claro que Momonosuke es el eje central de todo. Además de que con Saturno podemos concluir que todos los dioses planetarios son personas, también hay otra pista que nos confirma que Plutón es Momonosuke, y que ya os he contado en alguna ocasión. En el flashback de Oden, conocimos a Matsuki Toki, una mujer que vino directamente desde el siglo vacío con la misión de llegar a la tierra de sus padres, a Wano. Sin embargo, a pesar de ser un personaje con muchísimo potencial para revelarnos información, aparentemente no hizo nada. Pero esto no es cierto. Su misión y destino era llegar a Wano para dejar descendencia, ya que su futuro hijo acabaría siendo el que herede el poder de Plutón para abrir las fronteras y liberar el barco que ocultaron. Fue enviada estratégicamente a esa fecha y se le encomendó formar una familia en Wano, porque así, años después, en la fecha donde todas las profecías convergen, ese hijo suyo sería adulto, controlaría su poder y podría liderar Wano. Sin embargo, este plan sufrió algunos inconvenientes, ya que Momo tuvo que ser enviado a la fecha elegida aún siendo un niño. Pero, ya sea por suerte o por destino, acabó convirtiéndose en un adulto con los años que tendría que tener en dicha fecha. La profecía acabó cumpliéndose. El dato que nos confirma todo esto lo tenemos en el capítulo 965.
Después de que Amatsuki Toki y Kozuki Oden se conocieran e intimaran, este, sabiendo que el deseo inicial de Toki era viajar a Wano, le dice: desafortunadamente, parece poco probable que este barco sea capaz de alguna vez regresar a Wano. Y Toki responde: está bien, no importa. Cuando estoy contigo, siento como si ya hubiese alcanzado mi verdadero destino. Es decir, el destino de Amatsuki Toki era llegar a Wano para dejar descendencia con un Kozuki. Pero al final no le hizo falta llegar hasta la isla, ya que conoció a Oden en su viaje, ya alcanzó su destino y acabó teniendo descendencia con él, engendrando a quien heredaría el poder de Plutón. Por eso, cuando luego sí llegó a Wano, ya no hizo nada más, solo cuidar de su descendencia y procurar que Momo llegara vivo al momento actual. Y ahora que ya conocemos la verdad sobre Poseidón y Plutón, es hora de desvelar la identidad de la tercera, Urano. A estas alturas, teniendo en cuenta toda esta información y el patrón que Oda usa para las armas ancestrales, la identidad de Urano es demasiado evidente. El poder de las armas ancestrales es heredado por el príncipe o princesa de la nación gracias a su linaje. Son la nueva generación que cargan con el peso del pasado a sus espaldas y que acaban haciéndose amigos del nuevo Joy Boy. Así que, habiendo dejado claro antes que Urano debe encontrarse en Elbaf, el personaje que ha heredado el poder del arma ancestral Urano es el príncipe Loki, el que se convertirá en el nuevo líder de Elbaf. Pero la teoría no acaba aquí, sino que también voy a desvelaros cuál es su poder, es decir, a qué bestia es capaz de controlar y dónde está el barco que va a liberar para que toda la nación de gigantes pueda navegar unida hacia la guerra. Hay que tener en cuenta que los nombres de dioses Poseidón, Plutón y Urano son una referencia del lugar donde se encuentra el barco y la forma de desplazarse de la bestia, es decir, fondo del mar, tierra y cielo. Poseidón, dios de los mares, controla a los reyes marinos y el barco está hundido en el fondo del mar. Plutón, dios del inframundo, controla a Zunisha, un elefante que camina, y el barco está, digamos que, sepultado en la Wano ancestral, es decir, está bajo el país actual. Así que Urano, el dios de los cielos, controla una bestia que puede volar, y el barco se encuentra arriba, al nivel del cielo. ¿Tiene sentido esto? Por supuesto que sí, ya que en Elbaf se encuentra el árbol Adam, un árbol gigantesco que llega hasta el cielo y que hace referencia al árbol Yggdrasil de la mitología nórdica, en la que también está basada Elbaf. Todo parece indicar que, al igual que ocurre con Yggdrasil, arriba de Adán hay construida una ciudad en donde se encuentra la familia real de esta nación, y por supuesto, este barco también estará oculto en algún lugar allá arriba del árbol. Las formas en las que puede estar oculto las comentaremos luego, ya que primero necesitamos saber cuál es la bestia que Loki controlará para liberar dicho barco. Para adivinarla, tenemos de nuevo que basarnos en patrones. Tiene que ser una bestia voladora, y que su hábitat natural esté relacionado con el lugar donde se encuentra el barco. Es decir, tiene que ser una bestia que normalmente podamos asociar con que vive en un árbol. Además, no va a ser una criatura completamente fantástica, es decir, tiene que estar basado en un animal común, uno que todos conozcamos, como un pez y un elefante, pero de proporciones gigantescas. La opción fácil, continuando con la mitología nórdica, sería decir que es un ave gigante basada en el halcón y el águila que viven arriba del árbol Yggdrasil, vigilando el mundo. Sin embargo, aunque es una posibilidad que no descarto, quiero contaros una idea mejor, una bestia mucho más original y sorprendente, en el sentido de que no nos la vamos a esperar. Algo muy diferente a un ave, pero que también la conocemos igual de bien y que vive en los árboles. Una bestia que Oda lleva anunciándonos indirectamente durante toda su historia que en algún momento debería aparecer. Está obligado a ello, y vais a entender por qué. En One Piece existe un animal que a Luffy le encanta, que siempre que ve uno se emociona. Es una afición que Oda le ha dado a su protagonista y que no ha tenido ninguna repercusión en la historia por ahora, pero ya sabemos que Oda nunca deja las cosas al azar, siempre hay una intención detrás de todo lo que hace. Luffy es súper fan de los escarabajos desde que era un niño pequeño, siempre que ve uno se emociona e incluso sabe identificar sus especies. Hay muchos momentos durante la obra en la que Luffy se encuentra uno, incluso nos lo ha vuelto a recordar ahora en el arco de Egghead. Llegará un momento en el que volveremos a decir que Oda lo hizo de nuevo, ya que la bestia que controlará a Urano será un escarabajo gigante basado en el escarabajo Atlas o Hércules, el cual habita en el árbol Adam.
A Oda le encanta dibujar animales, y si los hace gigantes, aún más. Es muy extraño que Luffy aún no se haya encontrado con una versión gigante de su animal favorito, y el motivo es porque se lo está guardando para esta tercera bestia ancestral. Luffy siempre acaba interactuando con estas bestias ancestrales, gracias al poder de oír la voz de todas las cosas. Fue capaz de escuchar a los reyes marinos y a Zunisha. Así que también tendremos un momento en el que Luffy pueda escuchar la voz de este escarabajo titánico. De hecho, si este escarabajo está basado en el escarabajo Atlas, tendría relación con los gigantes, ya que Atlas era un titán, o si está basado en el escarabajo Hércules, ya sabemos que este también tuvo su encuentro con Atlas. Y si pensáis que esto es demasiado rebuscado, acordaros que Zunisha es un elefante de 20 kilómetros de altura que camina por el mar, un elefante que está basado en el hinduismo y que era el encargado de cargar con el mundo sobre sus espaldas, una tarea titánica. Atlas también hacía esto, un titán que fue condenado a cargar sobre sus hombros la bóveda celeste, o sea, cargar con el cielo, algo perfecto para el nombre de Urano. El escarabajo Atlas es llamado así porque destaca por su gran tamaño y su gran fuerza, al igual que el escarabajo Titán y el escarabajo Hércules. Oda se ha basado en los conceptos de estos escarabajos para crear su bestia ancestral. El escarabajo Hércules tiene la fama de ser considerada la criatura más fuerte de la Tierra en comparación con su tamaño, siendo capaz de cargar un peso de 850 veces mayor al de su propio cuerpo. Por lo tanto, no hay duda alguna de que esta bestia será capaz de mover el barco oculto en el árbol Adam. La ubicación de este barco, con los datos que tenemos, es muy difícil de deducir con exactitud. Podría estar simplemente posado en alguna de las miles de ramas que posee el árbol Adam, al igual que el barco Noah simplemente está en el fondo marino. O quizás, como en el caso de Plutón, sea algo más complejo, como por ejemplo que dicho barco se encuentre actualmente dentro del propio árbol, como si este hubiese seguido creciendo dejándolo en su interior. En este caso, el escarabajo gigante sería muy apropiado, porque sus cuernos funcionarían como una especie de tijeras que serían capaces de podar, perforar o talar el árbol para liberar el barco, y una vez liberado podría ocurrir tres cosas. Primera opción, que este barco se ha bajado a la superficie gracias a esta bestia. Segunda opción, que el barco en vez de navegar por el mar azul, navegue por el mar blanco, es decir, el mar de nubes, cosa que es lógica teniendo en cuenta la altura del árbol Adam. Y la tercera opción, que este barco literalmente vaya volando gracias a que el escarabajo lo carga. No sabemos cómo ocurrirá, pero lo que sí sabemos es que, gracias a esta bestia ancestral, la nación de los gigantes avanzará unida hacia la guerra liderados por Loki. Un personaje del que aún no sabemos prácticamente nada, pero que, si tenemos en cuenta los patrones de Oda, acabará haciéndose amigo de Luffy al igual que Momo y Shirahoshi. Luffy le acabará ayudando indirectamente y se convertirá en el rey de Elbaf. Loki es el que ha heredado el poder de Urano y quien será capaz de controlar a la bestia ancestral. Una bestia que nos permite resolver otro gran misterio de este manga. La existencia de otra criatura ancestral es algo que Oda lleva dejándonos caer durante mucho tiempo. Este pájaro o escarabajo gigante es la criatura que nacería del misterioso huevo que Roger llevaba en su barco. Si a estas alturas no sabemos nada de dicho huevo, ni tampoco de la segunda mano de Roger, Scopper Gavan, es muy posible que sea porque este personaje fue el encargado de llevarlo hasta Elbaf y allí conozcamos toda esta historia y a este poderoso personaje de una vez por todas. Si os fijáis, hay otra cosa que tienen en común las armas ancestrales. Estas están pensadas para poder ser usadas en un momento concreto de la historia. Shirahoshi, después de varios siglos, es una princesa sirena que ha vuelto a heredar el poder de Poseidón, para cumplir con la profecía del Noah. Momonosuke, es decir, Plutón, existe gracias a que Toki viajó al futuro desde el siglo vacío, mientras Zunisha esperaba durante siglos que este apareciera para darle la orden de abrir las fronteras. Y Urano podrá utilizar su poder justo en este momento de la historia, ya que es cuando por fin habrá nacido la criatura de ese huevo. Es muy posible que antes de morir, la antigua bestia ancestral pusiese dicho huevo en el siglo vacío, necesitando 800 años para eclosionar. Por lo tanto, todo está orquestado en esta historia. El momento concreto en el que se podrán usar las armas ancestrales es justo ahora, junto con el despertar de Joy Boy. Estamos en la recta final de la historia, todos estos misterios están a punto de resolverse,
Y con esta teoría todo cobra sentido. Hemos podido atar todos los cabos, el misterio de Zunisha, el por qué Momo puede controlarlo, el misterio del Arcanoa, el buque de guerra ligado a Plutón, la tercera arma ancestral Urano, el huevo del oro Jackson y el papel de Loki en la historia. Todo esto será desvelado al final del arco de Elbaf, momento en el que por fin conoceremos la verdad sobre qué son las armas ancestrales, anunciándonos que en breve estaremos a punto de presenciar el inicio oficial de la guerra final, con la movilización de las tres armas simultáneamente, para que cada una cumpla su papel estratégico. Una escena épica en la que veremos cómo las tres armas ancestrales utilizan su poder devastador para liberar esos majestuosos barcos y dirigirlos. Será uno de los mejores paneles de todo One Piece, y que estoy seguro que Oda ansía dibujar. Al fin y al cabo, estamos en una historia de piratas. ¿Qué esperabais? ¿Misiles nucleares? Y con esto termina la teoría. Si te ha gustado, dale like y compártela para que todo el mundo pueda disfrutarla. Te lo agradeceré de corazón. Antes de despedirme, quiero comentar que he activado la función de miembros del canal para quien valore el esfuerzo que estoy haciendo subiendo este tipo de vídeos tan elaborados y quiera apoyarme para que continúe subiendo más. Si te haces miembro, conseguirás una serie de ventajas interesantes por un precio súper bajo. Tendrás acceso a un grupo de WhatsApp que he creado donde podremos comentar entre todos los capítulos semanales y podrás hablar de una forma más personal y cercana conmigo. Conseguirás estos emojis exclusivos además de tu insignia de miembro. Están bastante currados. Algunas semanas tendrás acceso anticipado a mi análisis del capítulo en vez de tener que esperar al domingo. Pero tranquilo, si eres de los que prefieren esperar, estos vídeos no harán spoiler en el título. Aparte de todo esto, tienes un par de ventajas más. Está todo detallado en un comentario fijado y en la descripción de este vídeo. Échale un vistazo. Si te interesa y decides apoyarme, te lo agradeceré de corazón e invertiré el dinero en mejorar el canal, tal como he hecho con esta teoría, que ha sido editada por Lautaro y ha hecho un trabajo espectacular. Así que también le doy las gracias a él. Si quieres ver contenido de alta calidad, visita a su canal, lo tienes en la descripción. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.